12 fases hacia la ley dominical. ¿Cómo empezaron los acontecimientos? Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El pueblo de Dios como centinela. Ezequiel 33:7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela. La mañana viene y también la noche. La trompeta debe producir una nota certera porque estamos en el gran día de la preparación. No hay tiempo que perder. Haced resonar la alarma en todo el país. Decid a la gente que el día del Señor está cerca y que se ha aproximado con mucha prisa. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y la gran obra de la redención. Cristo dio su ejemplo a seguir guardando el sábado. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En Lucas 4:16 se señala que la costumbre de Cristo era asistir a la sinagoga en sábado. En su discurso de los olivos instó a que, al huir de una abominación en los últimos tiempos, rogad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Mateo 24:20. Desde el éxodo de Israel hasta la época de Cristo, el séptimo día sábado había sido el único tiempo reservado por Dios para el culto. Su origen se remonta a la creación, Génesis 2:3. Satanás manipula las mentes de los hombres para desobedecer la ley de Dios. Más tarde, el libro de Bernabé, en el año 140 al 150 después de Cristo, sugiere que el octavo día, que es el domingo, en que Cristo resucitó, se había convertido en un tiempo alegre que debía ser guardado. También el historiador Justino Mártir, aproximadamente en el año 150 después de Cristo, dio el primer registro fiable conocido del culto dominical relacionado con la resurrección de Jesús. Atacó el mantenimiento del sábado como día de reposo. Ahora, señores, dije, es posible para nosotros mostrar cómo el octavo día poseía una cierta importancia misteriosa que el séptimo día no poseía. Este es en el capítulo 41 del diálogo con Tripo. Incluso antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, el odio hacia el pueblo judío llegó a un punto de ebullición. Al principio de la era cristiana, ese espíritu antisemita se manifestó a través de la oposición al séptimo día sábado. Cuando el emperador romano Constantino llegó al poder, también promovió el antisemitismo. No tengamos nada en común con la detestable multitud judía. Lo dijo en su libro La vida de Constantino, en el capítulo 18. En el año 321, Constantino hizo del domingo un día festivo y puso en vigor lo que podría llamarse las primeras leyes azules del mundo. El edicto proclamaba: todos los jueces, ciudadanos y artesanos descansarán en el venerable día del sol. Pero los campesinos podrán dedicarse sin impedimentos a la agricultura, ya que a menudo es el día más adecuado para sembrar grano o plantar viñas. A pesar del edicto, muchos cristianos continuaron con la antigua práctica de observar el sábado judío hasta mediados de los años 360, cuando la Iglesia lo prohibió. La oposición al sábado del séptimo día creció entonces rápidamente. Declaraciones de escritores de la época
decían: mantente alejado de toda observancia del sábado, refiriéndose al séptimo día. Eso es en Cyril de Jerusalén, las lecturas 4, párrafo 37. El séptimo día Dios descansó de su trabajo, lo bendijo y lo santificó, para que no parezca que observamos con los judíos algún día de reposo que Cristo mismo, el Señor del sábado, dice, en su cuerpo abolió al resucitar el domingo. Eso está en ese libro Victorios en la creación del mundo. El golpe más fuerte contra el séptimo día sábado se produjo en el año 365 después de Cristo en el Concilio de la Odisea. Ahí los cristianos, decía, los cristianos no judaizarán ni estarán ociosos el día sábado, sino que trabajarán ese día. Pero el día del Señor lo honrarán especialmente, y como cristianos que son, no harán, si es posible, ningún trabajo en ese día. Sin embargo, si se les encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Y la imagen del sol fue adoptada del mitraísmo, pasó a formar parte de la iglesia romana y fue venerada, honrando ese día, el domingo. Avanzando hasta el final de los tiempos, encontramos que el sábado será la gran prueba de lealtad, porque es el punto de verdad especialmente controvertido. La sustitución de la ley de Dios por las leyes de los hombres, la exaltación por una autoridad meramente humana del domingo en lugar del sábado bíblico, es el último acto del drama. El mundo cristiano ahora está dando los pasos que pondrán necesariamente de relieve al pueblo que guarda los mandamientos. Diariamente se suprime la verdad de Dios y se la sustituye por las teorías y las doctrinas falsas de origen humano. Los que tienen la facultad de decretar las leyes se opondrán al pueblo de Dios, cada alma será probada. Se investigará cada posición de nuestra fe, y si no somos estudiantes cabales de la Biblia, establecidos firmemente y fortalecidos, la sabiduría de los grandes hombres del mundo será demasiado para nosotros. Ellen White ha proporcionado una visión útil de cómo evolucionará esto. Ella describe lo que el pueblo de Dios experimentará en el futuro cercano, y estos se dividen en esa narrativa en fases para delinear esos pasos únicos. 12 fases hacia la ley dominical. Miraremos el inicio. Primera fase es la legislación dominical, se debate detrás de escena. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiene la corriente oculta. Eventos de los últimos días, página 109. No tenemos tiempo que perder. Los poderes de las tinieblas están trabajando con intensa energía y Satanás avanza con astucia para sorprender a los que ahora duermen, tal como hace un lobo para apoderarse de su presa. El enemigo avanza rápidamente para poder controlar las mentes humanas y para poder llegar al control mundial, al imponer ideales y no permitir otro punto de vista. Lo podemos ver en los medios sociales. Se controlan un punto de vista, se controlan las noticias. Vemos que varios ejecutivos que son dueños de las noticias, ¿quiénes son? Muchos de ellos, por ejemplo, Robert Turner, tiene educación jesuita. Otro principal, Rupert Murdoch, es un comandante caballero de la Orden de los Templarios. Y todos ellos son los que controlan todos los medios de comunicación. No solo eso, sino que también los medios sociales están también unidos en una sola mente para tener el control único. Como hemos visto en los medios sociales, si se habla algo fuera de lo que ya está programado, es censurado. El tema es censurado o el canal es censurado. 2. Interés público en un día de reposo. El domingo será exaltado como día de honrar.
La promoción dominical comenzó a acelerarse en 1985, cuando se publicó una revisión del Catecismo Romano. El Catecismo Romano, en el año 1985, dice: se debe instar a las autoridades civiles a cooperar con la Iglesia y fortalecer este culto público a Dios, pues solo los fieles comprenderán, porque es el domingo y no el sábado el día que ahora santificamos. También Robertson Path, en el libro del Nuevo Orden, en la página 236, nos dice, escribió este libro y dice: acuérdate del sábado para santificarlo, ya que la exaltación y las recompensas prometidas provienen de un día de descanso y adoración. Estoy decidido a rehacer mis domingos según el modelo bíblico. También el brillante fallecido Keith Fournier, un abogado católico, había sido el jefe de la sección de libertad religiosa de la Coalición Cristiana. Más tarde se separó y fundó la Alianza Católica. Un sistema de valores que apoye nuestras familias y comunidades se necesita, y solo formulando las leyes de cierre dominical puede garantizar una calidad de vida básica para nuestras familias y comunidades. También el 2 de septiembre del año 96, el periódico The Seattle Times dice: iniciemos un movimiento para recuperar el día de reposo. El 19 de abril de 1997, en la revista Mundo, dice: llamamiento a reconsiderar la observancia cuidadosa del sábado, refiriéndose al domingo. Pero el mundo debería darse cuenta de que esta es una de las muchas maneras en que los cristianos son diferentes. En el año 98, el Papa Juan Pablo II esboza los planes para la celebración del jubileo del año 2000. Dedica el año 97 a Jesús, el año 98 al Espíritu Santo, el año 99 a Dios Padre y el 2000 a la unidad de la Iglesia. El 7 de julio del 98 publicó un documento que consideraba vital para la preparación del jubileo, una carta apostólica llamada Dies Domini. Allí trató extensamente las razones por las que se debe adorar el domingo. Un ejemplo, en el punto 47 dice: aunque en los primeros tiempos no se consideró necesario ser prescriptivo, o sea, una obediencia forzada, la Iglesia no ha dejado de confirmar esta obligación de conciencia que surge de la necesidad interior sentida con tanta fuerza por los cristianos de los primeros siglos. Solo más tarde, ante la tibieza o negligencia de algunos, la Iglesia tuvo que hacer explícito el deber de asistir a la misa dominical. La mayoría de las veces esto se hizo en forma de exhortación, pero en ocasiones la Iglesia tuvo que recurrir a preceptos canónicos específicos, o sea, una acción legal. Punto 48. Los obispos deben asegurarse de que los cristianos aprecien el domingo. Punto 66. En esta materia, mi predecesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, hablaba del descanso dominical como un derecho de los trabajadores que el Estado debe garantizar. Este derecho de los trabajadores al descanso presupone su derecho al trabajo y, al reflexionar sobre la cuestión de la comprensión cristiana del domingo, el código actual lo reitera, diciendo que los domingos y demás días santos de precepto los fieles están obligados a asistir a misa. Punto 82. Normalmente se ha entendido que esta legislación implica una obligación grave. Esta es la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Punto 83. Es fácil entender porque si tenemos en cuenta cómo el domingo vital es para la vida cristiana. El obispo Piero Marín, responsable de los planes de celebración litúrgica para el jubileo, dijo: hacer santo el domingo se coloca arriba, todo en el marco de la preparación al gran jubileo.
La prensa libre de Detroit, el 22 de agosto de 1998, el descanso sabático no es una idea nueva, es tan antiguo como la creación misma, pero parece estar regresando en Estados Unidos y en todo el mundo. El exgobernador de Texas, George Bush, puede presentar la nueva generación de republicanos, pero cuando se trata de los domingos, está pasado de moda. Sus asesores dicen que no hará campaña en el día de descanso. Eso salió en la revista US News y World Report en mayo del 10 de 1999. El Dr. James Dobson, en abril del 99, dijo: me gustaría defender una vez más la necesidad de reservar un día para el descanso y la relajación. Diana Hartman, el 15 de julio del 2002, el domingo debe ser un tiempo para el crecimiento espiritual, actividades familiares, restauración, lectura y refrigerio espiritual. Todos los negocios deben estar cerrados. Necesitamos un día en el que las personas se vean obligadas a pasar tiempo con sus familias. Me gustaría ver una nueva ley en el gobierno en un futuro próximo. Obligar a cerrar todos los negocios los domingos para que nadie tenga que trabajar en sábado. Este artículo dice: hagamos del domingo un día de descanso por el amor de Dios. Y las disciplinas espirituales son los hábitos que mantenemos y que nos conectan con Dios. Provienen de la convicción judía de que la acción da forma y revela lo que creemos en última instancia. Nuestra fe puede ir y venir, pero nuestras acciones nunca deben flaquear. Esto puede ser cierto para personas de todas las creencias. También en el año 2022, este artículo dice: no solo nostalgia, algunas almas cansadas de la pandemia quieren que el domingo vuelva a ser un día de descanso. Incluso antes que comenzara la pandemia, los estadounidenses estaban sobrecargados de trabajo y apretados. En los últimos 2 años, la situación no ha hecho más que empeorar. El estrés relacionado con la pandemia y el deseo generalizado de disponer de más tiempo para descansar son algunos de los factores que alimentan la gran resignación. También ayudan a explicar por qué algunos comentaristas políticos y juristas pasaron el fin de semana debatiendo sobre el sábado. Número 3. Las iglesias se unen por intereses comunes. Del Vaticano II, el concilio que el Papa Juan Pablo XXIII convocó en 1962, surgió esta declaración: el restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos. Y todos profesan ser seguidores del Señor, pero diferentes en mente y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Sin embargo, dice, nuestros hermanos separados, ya sean considerados como individuos o como comunidades e iglesias, no son bendecidos con esa unidad que Jesucristo quiso otorgar. Su acción ecuménica debe ser plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad que hemos recibido de los apóstoles y padres de la Iglesia, en armonía con la fe que la Iglesia católica siempre ha profesado. Esta unión es imperativa para proporcionar poder colectivo a los protestantes para acercarse al gobierno federal y solicitar una legislación dominical. El difunto Billy Graham dijo en 1978: el Papa es el mayor evangelista del mundo, y enfatizó que cualquier diferencia en teología no es importante en lo que respecta a la salvación personal. El conflicto de los siglos dice: cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose sobre puntos de doctrina que tienen en común, influyen en el Estado para hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones, entonces la América protestante se habrá formado una imagen de la jerarquía romana y el resultado inevitable será la imposición de penas civiles a los disidentes. Página 439. En 1993 el Vaticano convocó a un parlamento de las religiones del mundo, por primera vez desde 1893. Estuvieron presentes 6,000 representantes
de todas las principales religiones del mundo. Todos adoraban juntos, incluidas las brujas wiccanas. Produjeron un documento ecuménico llamado la Declaración de una Ética Global. El 29 de marzo del 94, un grupo de cristianos protestantes y evangélicos y la Iglesia Católica Romana se reunieron y elaboraron y firmaron juntos: oramos para que nuestra unidad en el amor de Cristo sea cada vez más evidente como señal para el mundo del poder reconciliador de Dios. En diciembre de 2001, la reina Isabel II se reunió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano para discutir vínculos más estrechos entre la Iglesia anglicana y Roma. Aunque la Constitución de Gran Bretaña asigna a la reina la tarea de proteger la Iglesia anglicana de las influencias papales, en su coronación en el año 1953, a todos los católicos se les prohibió incluso entrar a una iglesia protestante. Pero vemos el cambio. Antes de la reciente coronación del rey Carlos III, el Papa Francisco le dio 2 supuestos fragmentos de la cruz real de Cristo. Carlos los incrustó en una cruz mucho más grande. En enero del 2002, el Papa Juan Pablo II convocó a líderes de más de 200 denominaciones diferentes a Asís, Italia, para una conferencia de 3 días sobre paz y unidad. Vemos que todas las religiones se han unido al ecumenismo. Y se crea un comité multiconfesional para difundir la afirmación del Papa Francisco que Dios quiere la diversidad de religiones, dice este artículo, en el 22 de agosto del 2019. Esta semana se anunció un comité superior multiconfesional para poner en práctica el documento Fraternidad Humana, donde hay pluralismo y diversidad de religiones que es requerido por Dios. Todo el documento está también impregnado del vocabulario masónico de tolerancia y fraternidad, que descansa en la idea de que hay que rechazar toda forma de dogma o afirmación de una verdad trascendente. La afirmación de una espiritualidad global es lo importante. Fase número 4. Hay un interés creciente en los 10 mandamientos. El ángel de Apocalipsis 14 es representado volando en medio del cielo diciendo en alta voz: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este ángel representa un mensaje que será proclamado al mundo justo antes de que Cristo venga en las nubes del cielo para llevarse a sus elegidos. Entonces, justo antes de ese tiempo, la atención del pueblo debe ser llamada a la ley pisoteada de Dios. La ley estará siendo pisoteada. El ex juez de Alabama, Ray Moore, tenía un modelo tridimensional de los 10 mandamientos colgado en su sala del tribunal. En 1997, el gobernador Fouad James de Alabama se comprometió a llamar a la Guardia Nacional para impedir la retirada de la placa de los 10 mandamientos. Un tribunal federal en Lexington, Kentucky, dictaminó que los 10 mandamientos pueden permanecer expuestos en el juzgado. La primera enmienda nunca tuvo como objetivo eliminar toda mención de Dios o la religión del ámbito público, dijo el abogado Francis. La Corte Suprema y muchos otros tribunales han reconocido desde hace mucho tiempo el papel fundamental de los 10 mandamientos en el desarrollo de nuestro sistema legal. Ese artículo salió en agosto 23 del 2002. Fracasa un proyecto de ley que obligaría a las escuelas públicas de Texas a exhibir los 10 mandamientos. La Cámara de Representantes del Estado de Texas, controlada por los republicanos, no logró sacar adelante el martes un controvertido proyecto de ley que habría obligado a las escuelas públicas a exhibir los 10 mandamientos en todas las aulas. El proyecto de ley, decían, ayudará a restaurar las libertades religiosas. El sábado será el tema central controvertido al final. El mundo a su vez debe tener sensibilidad respecto a los 10 mandamientos y el requisito del séptimo día como sábado.
Esta agitación evangélica inicia ese enfoque. Sin embargo, ni uno entre 1000 sabe lo que dice la Biblia sobre el sábado dentro de esas leyes. Esto fue escrito en el año 1905 por la revista Advent Review. Fase número 5. Unificación de la Iglesia y el Estado. Para que los Estados Unidos se forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado también sea empleada para la Iglesia para lograr sus propios fines. Conflicto de los siglos 438. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, unidos sobre puntos de doctrina que tienen en común, influyen en el Estado para hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones, entonces la América protestante se habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y el resultado inevitable será la imposición de sanciones civiles a los disidentes. Conflicto de los siglos, página 439. Este artículo nos dice que no fue hasta 1947 que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que debería haber una separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, actualmente un movimiento cada vez más acelerado llamado nacionalismo cristiano se está infiltrando en este país. ¿Y qué es el nacionalismo cristiano? Dice este artículo en febrero 3 del 2021. El nacionalismo cristiano es la creencia de que la nación estadounidense se define por el cristianismo y que el gobierno debe tomar medidas activas para que siga siendo así. Estados Unidos es y debe seguir siendo una nación cristiana. Estados Unidos se define por su pasado anglo-protestante. Vemos que este artículo nos dice que América necesita a Dios y los legisladores se unen a los líderes evangélicos en señal de arrepentimiento en enero 29 del 2024. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y la congresista Michelle Bachmann y el rabino Jonathan Cahn fueron algunos de los oradores que intervinieron en el acto, entre ellos numerosos congresistas y parlamentarios de diversas naciones, junto con líderes evangélicos e intercesores. Dijeron: nos incumbe buscar diariamente la sabiduría de Dios en nuestros asuntos. Nuestra nación necesita a Dios. Ahora nuestros padres fundadores comprendieron que nuestra fuerza y unidad se encontraban en nuestro compromiso con Él y con su justicia. Dice este artículo: el proyecto 2025 de la derecha quiere que la fe sea tarea del gobierno. Julio 17 del 2023. Y una coalición de grupos de extrema derecha liderada por la Fundación Heritage está planificando el próximo gobierno republicano. El proyecto 2025 publicó un libro de propuestas políticas titulado Mandato de Liderazgo, la promesa conservadora para el próximo gobierno republicano. Y a Berry le preocupa que Dios ordenó el sábado como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana intentaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día, y culpa al consumismo y al secularismo del declive de la observancia del sábado. También vemos que Trump propone un renacimiento del poder cristiano en un discurso ante la Convención de Emisoras Religiosas Nacionales. Dice: restauraría a los predicadores cristianos al poder en la cultura estadounidense. Si entro, dijo, van a usar ese poder a un nivel que nunca han usado antes. Vemos que mientras el apoyo a Trump se funde con el nacionalismo cristiano, los expertos advierten de los riesgos extremistas. De repente aparece el término nacionalismo cristiano en todas partes. Un documental de gran repercusión se pregunta si una nueva ola de creyentes acabará con la democracia en Estados Unidos.
El movimiento contemporáneo ha creado sus propias doctrinas, incluida una conocida como el mandato de las 7 montañas. ¿Qué dice ese mandato? Habla acerca de la sociedad, el movimiento cristiano conservador y cómo se influye a los creyentes en la familia, la religión, la educación, los medios de comunicación, el entretenimiento, los negocios y el gobierno. Vemos que J.D. Vance ha hecho imposible que Trump huya del proyecto 2025, el vicepresidente que está corriendo. Y él escribió el prólogo de un nuevo libro del arquitecto del proyecto 2025 y ha apoyado algunas de sus ideas más extremas. Y ese libro se llama Recuperar Washington para salvar a Estados Unidos. Eso de parte de los republicanos, Trump y Vance, que están corriendo para presidencia. También vemos del otro lado, demócrata, la postura de Kamala Harris sobre el Green New Deal y las iniciativas climáticas. Dijo que Harris indicó anteriormente que haría de la crisis climática una máxima prioridad, que incluye el Green New Deal. Vemos aquí este comentario: escuchar la encíclica ecológica del Papa Francisco podría allanar el camino para un nuevo pacto verde o el Green New Deal. También debemos celebrar el descanso, comentó, especialmente de la compra y venta, volviendo a centrarnos en la observancia del sábado. Como lo hizo para San Francisco, el Papa Francisco sostiene que este tipo de conversión puede restaurar el equilibrio ecológico, estableciendo la armonía dentro de nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y otras criaturas vivientes y con Dios. El Green New Deal o el Nuevo Pacto Verde tiene un día de descanso, que es la observancia del sábado. Eso es lo que apoya la demócrata Kamala Harris. ¿Qué pasaría si no gana ninguno de ellos dos? El senador estatal de la ciudad natal de J.D. Vance, republicano, dice que puede ser necesaria una guerra civil para salvar nuestro país en evento de que ganara los demócratas, aunque él después se retractó de lo que dijo. Y del otro lado vemos si la reelección de Trump nos dice que podría provocar una guerra civil en Estados Unidos. Si gana la derecha, viene una guerra. Si gana la izquierda, viene una guerra. Vemos que en la India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a bajo precio todo lo que pueden obtener y luego lo venden a precios mucho más altos. Eso significa la muerte por hambre de las clases más pobres y dará lugar a una guerra civil. Habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que existe una nación. Dice Daniel 12:1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que hubo nación hasta aquel tiempo, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Este manuscrito general del año 1899. Habrá una guerra civil. Después de la guerra civil vendrá una angustia, una tribulación. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro
en que se encuentran. No permitáis que las escenas solemnes que han revelado las profecías sean dejadas sin tocar. Si nuestro pueblo estuviera solo medio despierto, si se percatara de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se efectuaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos llama a preocuparnos por la gente como quienes tendrán que rendir cuenta. Eso está en el Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, página 68. Fase número 6. Las leyes dominicales. Como primer paso. Sin disposiciones legales para el cumplimiento, el mandato de adoración que pronto aparecerá en los libros de leyes seguirá siendo solo un ideal. Pero un descanso forzado hará que el mundo reflexione sobre la necesidad que brinda el descanso a un mundo materialista, egoísta, lleno de trabajo, sin tiempo para la familia, la naturaleza y la comunidad. Dice este artículo, siento decirlo, pero probablemente necesitamos descansar para restaurar la tierra. Marzo 16 del 2024. Han pasado más de 200 años desde la Revolución Industrial y durante estos años no ha habido un solo día, salvo cuando sucedió la pandemia, en que hayamos dado un descanso considerable a nuestras actividades. Vemos que este artículo dice que la pandemia se benefició, la tierra se ha beneficiado por lo sucedido. El jubileo. Explicaremos un poco del jubileo para entender los descansos. Cada 50 años, el año del jubileo, toda herencia en la tierra debía ser restituida a su propietario original. En el año del jubileo, cada uno volverá a su posesión, declaró Dios. El Señor presentó a su pueblo el curso que debían seguir si querían ser una nación próspera e independiente. Si le obedecían, declaró que la salud y la paz serían suyas y que bajo su supervisión la tierra produciría sus frutos. En el jubileo hay descanso y hay prosperidad. El primer jubileo del Papa Francisco fue en el 2015. Y este artículo nos dice, peregrinos de la esperanza, el año jubilar del 2025. Habrá un jubileo en el año 2025. El próximo año jubilar católico tendrá lugar en el 2025, inspirando a los católicos, incluso a los de otras tradiciones religiosas, a hacer planes para visitar la ciudad eterna. En el 2025 se cumplirán 25 años desde el gran jubileo del año 2000 con el Papa Juan Pablo II y 10 años desde el extraordinario año jubilar de la Misericordia de 2015, declarado por el Papa Francisco. El Papa dirigirá su segundo jubileo con el lema Peregrinos de la Esperanza, que comenzará justo antes de la Navidad del 2024 y concluirá en la fiesta de la Epifanía del 2026. En mayo del 2015 vimos que Papa Francisco publicó Laudato Si, que es un llamado a la santidad del domingo. Septiembre del 2015, el Papa por primera vez frente al Congreso de los Estados Unidos dio un mensaje sobre el bien común. ¿Qué es el bien común? En otras palabras, una ley de un día de descanso, de domingo. Diciembre de 2015, las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París, se habló sobre el clima. También, diciembre de 2015, las Naciones Unidas en su sitio web tenían un sábado para la tierra. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia en la profecía bíblica, vemos que Estados Unidos, y se unirá con la primera bestia representada por Roma papal.
Y el jubileo también no mencionó en el artículo el jubileo del 2020, que fue un jubileo por la tierra. Ahora 2025, el segundo jubileo del Papa Francisco. Recordemos que los jubileos son cada 50 años de acuerdo a la Biblia. Pero ahora hemos visto que los tiempos han sido cambiados. En un artículo del año 2020, en septiembre, dice la ecología integral, jubileo por la tierra. Una reflexión para el jubileo de la tierra por el Papa Francisco. La tierra no necesita nuestra riqueza para pagar lo que le debemos. Lo que necesita urgentemente es que le permitamos disfrutar del sábado. Tomarse un año sabático, o sea, un año de descanso. Ver lo sucedido en la pandemia y el mundo al que queremos volver después de ello a través del lente del jubileo bíblico. Ya hemos experimentado una suspensión radical de lo normal. El jubileo y no el estado de emergencia es un marco más fructífero para cultivar una conciencia capaz de afrontar las enfermedades y sus secuelas. Un jubileo por la tierra es un llamamiento a la conversión ecológica. En el año 2020 marca el 50 aniversario del Día de la Tierra, Jubileo por la Tierra. Es el tema de este año para la temporada de su creación. El Papa Francisco dijo en su mensaje del 2020 que el período comprendido entre 1 de septiembre y el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, se celebra como tiempo de la creación. En otras palabras, el año 2020 fue un jubileo de la tierra, de descanso que todos tomaron, que la tierra tomó. Este artículo nos dice nuevos ritmos para el jubileo de la tierra. Los cristianos celebran el sábado, el domingo, primer día de la semana, porque coincide con la resurrección de las escrituras. De las escrituras surgió un ritmo natural. Y esto pretende ser un sábado para toda la tierra, el descanso, el jubileo. Aunque las enfermedades, como la pandemia, devastadores en su llegada, también creó un asombro y una esperanza significativos para la creación. Mientras que el mundo entero se paralizaba, la inmediatez de ese primer encierro nos obligó a considerar nuestra autoabsorción y nuestra incapacidad para escuchar los gritos de la tierra. Este sábado forzado nos recuerda que participar en una celebración del descanso y la sostenibilidad es un mandamiento, no un estilo de vida. Fue ese encierro que fue tomado como un sábado forzado a la humanidad, que toda la humanidad participó de ese jubileo que ya se había propuesto. Fase número 7. Justificación de una ley dominical. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Conflicto de los siglos, página 577. Se declarará que los hombres que ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Conflicto de los siglos, página 576. Vemos el incremento de la violencia. Por ejemplo, violencia en Haití, la policía atacada a machetazos mientras las bandas causan estragos en Puerto Príncipe. El mundo y sumido en caos, especialmente Haití.
Ellen White nos dio estas tres cosas que serían catalizadores para imponer leyes dominicales en los Estados Unidos, debido al clamor por la moral, a las calamidades y las preocupaciones financieras. La moralidad. Un enfoque moral comenzó hace menos de una generación. El pastor Nathan Baxter, entonces decano de la Catedral de Washington, declaró: "Sigo creyendo que existe un acuerdo social en la sociedad humana entre los hijos de Adán y Eva, una norma de la que a menudo se abusa, pero que sigue siendo un barómetro de nuestra vida moral, la modestia. Las personas de fe entienden que este compromiso no es solo moral, sino también santo. Es una bendición de Dios. Responsabilidad, autocontrol y respeto. Esta es la modestia, nuestro contrato moral como comunidad. El contrato de modestia pertenece a los negocios, pertenece a la religión, pertenece a la ley y al sector social, al igual que en la política". Dice este artículo: algunos políticos muy buenos, y ellos me recuerdan que la política también se trata de administración, se trata de administración de valores. En la revista Noticias Religiosas, en el año 1998. Y en última instancia, lo que debería hacernos respetar a los líderes en una democracia son las características. La característica más importante del liderazgo en una democracia es la capacidad de demostrar un carácter responsable, un carácter moral responsable, y en última instancia el verdadero poder de la política es moral. Ese fue escrito en el año 1998. La moralidad. Mientras la laxitud moral se acelera y los líderes religiosos permanecían paralizados por el silencio, estos líderes hablaron. Juez Robert encorvado hacia Gomorra. En un libro, el abogado Stephen, La cultura de la incredulidad, en el año 93. William Bennett, La brújula moral, en el 95. Y La muerte de la indignación, en el 98. Los objetos morales continúan restableciéndose y restableciéndose. Ahora, calamidades. Satanás interpreta los acontecimientos y ellos piensan como él quisiera, que las calamidades que llenan la tierra son el resultado del rompimiento del domingo. Pensando en apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes que hacen cumplir la observancia del domingo. Esto es manuscrito Release, en el volumen 10, la página 239. La obra del pueblo de Dios es prepararse para los eventos del futuro, que pronto caerá sobre ellos con fuerza cegadora. Pablo advirtió a los cristianos de Tesalónica que los acontecimientos del fin de los tiempos no deberían ser una sorpresa. Dice 1 Tesalonicenses 5:8. Ustedes saben muy bien que el día del Señor regrese llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo hay paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la destrucción. Por eso no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y estar en nuestro sano juicio. Pero estar alertas ¿a qué? A las señales y eventos del fin de los tiempos. ¿Cómo podemos estar alerta? A menos que sepamos con precisión lo que sucederá. Debemos entender bien la profecía apocalíptica. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Jesús ha revelado lo que sucedería. Esto pesó mucho en la mente de Ellen White cuando dijo: los mensajes solemnes que han sido dados en su orden en el Apocalipsis deben ocupar el primer lugar en la mente del pueblo de Dios. No se debe permitir que nada más absorba nuestra atención. Libro de Testimonios, volumen 8, página 302. Los mensajes de Apocalipsis van en orden. El siguiente gráfico muestra la aceleración de las calamidades mundiales que Cristo predijo en Mateo 24:8, que dice: y todo esto será principio de dolores. Esta
tabla comparativa desde el año 1900 hasta el 2022 va en aumento. Y las escenas que pronto han de agolparse sobre nosotros al final vendrían en forma muy rápida y repentina. Ahora, la ruina financiera. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades y alejan la prosperidad temporal. Este artículo de marzo 15 del 2024, vemos que el senador de Vermont, Bernie Sanders, presenta un proyecto de ley sobre la semana laboral de 4 días. Un legislador independiente dice que es hora de que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida con una semana laboral de 32 horas sin pérdida de salario. Cada vez hay más pruebas de que la reducción de la jornada laboral produce resultados beneficiosos para las empresas. Se piden 4 días de trabajo y descansar más. Fase número 8. Habrá manifestaciones espiritistas. El poder milagroso que se manifiesta a través del espiritismo ejercerá su influencia contra aquellos que eligen obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Las comunicaciones de los espíritus declararán que Dios los ha enviado para convencer a los que rechazan el domingo de su error, afirmando que las leyes de la tierra deben ser obedecidas como la ley de Dios. Conflicto de los siglos, página 590. Vemos que en los últimos días Satanás aparecerá como un ángel de luz con gran poder y gloria celestial y afirmará ser el Señor de toda la tierra, declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana y como Señor del primer día de la semana presentará este sábado espurio como prueba de lealtad hacia Él. Entonces tendrá lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio poder para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, 4 al 18 está citado en este manuscrito liberado, volumen 19, en la página 282. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las manifestaciones espiritistas son los espíritus, son los demonios revestidos y engañando a las personas, como lo podemos ver en la tecnología, incluso la tecnología artificial. Ese artículo dice: modo Dios activado. La inteligencia artificial de Microsoft quiere que los usuarios la adoren o se enfrenten a un ejército de drones, robots y cyborgs. Un ingeniero de Google de baja tras afirmar que un chatbot de inteligencia artificial se ha vuelto sensible, o sea, inteligente. ¿Y puede Satanás crear? ¿Puede el hombre crear? ¿Quién está detrás de todo esto? También vemos aquí la inteligencia artificial sobre Elena de White que se lanzaría en junio. También el chat GW continuará el trabajo, dicen sus partidarios. Esto hará que se puede predecir lo que ella habría dicho. Fase número 9. La aplicación de las leyes dominicales. Se acercará un tiempo en que la ley de Dios en un sentido especial quedará sin efecto en nuestra tierra. Los gobernantes de nuestra nación, mediante promulgaciones legislativas, hacen cumplir la ley dominical y así el pueblo de Dios correrá un gran peligro. Cuando nuestra nación en sus concilios legislativos promulgue leyes para obligar la conciencia de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y ejerciendo poder opresivo contra aquellos que guarden el séptimo día, la ley de Dios será en todos los efectos anulada en nuestra tierra, y a la apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. Vemos que aquellos que ahora guardan los mandamientos de Dios necesitan esforzarse para obtener la ayuda especial que solo Dios
puede brindarles. En la revista Review and Herald en el año 1888. Y a medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes del pueblo son llamadas a la ley oprimida de Dios, Satanás se agita. El poder que asiste al mensaje solo enojará a quienes se oponen a él. Se les amenazará con multas, prisión, y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras recompensas y ventajas como incentivo para renunciar a su fe. La obediencia consciente a la palabra de Dios será tratada como rebelión. Eso fue escrito en el año 1911 en la revista The Adventist Review. Para entonces el mundo estará centrado en los observadores del séptimo día. Se harán intentos para inducir a estos individuos a someterse a las leyes de observancia del domingo. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Conflicto de los siglos, página 576. Se dictarán leyes directamente contra aquellos que santifican el séptimo día. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de ese poder anticristiano. Eso está en el libro Testimonio para los Ministros, página 36. En el año 1996, el juez Robert Bork, en su libro Avanzando hacia Gomorra, dijo: «Solo la religión puede lograr para una sociedad moderna lo que la tradición, la razón y la observación empírica no pueden». Quizás el acontecimiento más prometedor de nuestro tiempo sea el surgimiento de un conservadurismo religioso energético, optimista y políticamente sofisticado. Dijo: «Hay que recuperar la religión». La fase número 10, el movimiento dominical se extiende por todo el mundo. La historia se repetirá, la religión falsa será exaltada el primer día de la semana, día común de trabajo, sin santidad alguna, será erigido como lo fue la imagen en Babilonia. A todas las naciones, lenguas y pueblos se les ordenará adorar en este sábado espurio. El decreto que impone la adoración de ese día debe extenderse a todo el mundo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque estos encabecen el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Testimonios Selectos, tomo 4, página 426. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Esos mensajes selectos, tomo 3, página 489. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice: «Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». Fase número 11. Las leyes que obligan a trabajar en sábado. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Eso está en el libro Maranata, el Señor viene, página 182. Fase número 12. Un decreto de muerte. Los gobernantes seculares y los líderes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo, y cuando fracasen las medidas más suaves,
Se promulgarán las leyes más opresivas. Se insistirá en que los pocos que se opongan a una institución de la Iglesia y a una ley del país no deben ser tolerados, y finalmente se promulgará un decreto denunciándolos como merecedores del castigo más severo y dando libertad al pueblo, después de cierto tiempo, para darles muerte. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán un curso similar hacia aquellos que honran los preceptos divinos. Eso está en el libro Hijos y Hijas de Dios, página 36. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El decreto real viene antes de que termine el tiempo de gracia y luego se aplica después durante la gran tribulación. Y nuestro compromiso final es Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así es que vemos aquí, repasando las 12 fases. Número 1, la legislación dominical se debate detrás de escena. Si no estamos atentos a las profecías, vendrá como ladrón en la noche. Número 2, interés público en un día de reposo. Los líderes mundiales toman interés por un día de descanso, cristianos y políticos. Número 3, las iglesias se unen por intereses comunes, el ecumenismo, en busca de una unidad en el amor de Cristo, una espiritualidad global. 4, interés creciente en los 10 mandamientos. Los líderes reconocen los 10 mandamientos y la necesidad de restaurar la libertad religiosa. 5, unificación de la Iglesia y el Estado, uniendo los líderes políticos con los intereses cristianos. 6, ley dominical es el primer paso. La necesidad de enforzar una ley. 7, justificación de una ley dominical, debido a las calamidades, crisis, violencia, la moralidad, etc. 8, manifestaciones espiritistas. El espiritismo ayuda a convencer sobre una ley dominical. 9, aplicación de leyes dominicales. Segundo paso, Estados Unidos promulga una ley dominical. 10, el movimiento dominical se extiende por todo el mundo. Todas las naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. 11, leyes que obligan a trabajar en sábado. No solamente se enfuerza a descansar el domingo, ahora se enfuerza a trabajar en sábado. Y 12, decreto de muerte, o sea, el paso final. La ley dominical más severa, dando libertad a todos de enforzar la ley, incluyendo la muerte.